¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este pequeño seminario donde vamos a tratar el tema del procedimiento inspectivo, así como las modificaciones que ha sufrido la Ley de Inspección de Trabajo a raíz del Decreto Legislativo 1272. Quien nos saluda es el doctor Héctor Mendoza. Yo soy especialista legal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y vamos a aprovechar este espacio para transmitir mis experiencias de lo que ha sido trabajar en la Ley de Inspección de Trabajo desde antes de la aparición de SUNAFIL. Entonces vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y vamos a empezar hablando sobre lo que es la SUNAFIL. La SUNAFIL ha sido creada por la Ley 29981 y la ha erigido como un ente rector, como autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Es un organismo especializado y que tiene como objetivo el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud del trabajo. Adicionalmente, también cumplimos una función orientadora, es decir, no solamente vemos la atención de denuncias, en el caso de que los trabajadores puedan pedir ayuda para ver el cumplimiento de las normas laborales, sino también atender las dudas que puedan tener los empleadores en cuanto al cumplimiento de dichas normas. Así que tenemos doble función en ese sentido. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de SUNAFIL. Como pueden ver en pantalla, la parte más alta jerárquicamente de la SUNAFIL está conformada por la alta dirección, que está conformado por el Consejo Directivo y por la Superintendencia. Debajo de él tenemos el Tribunal de Fiscalización Laboral, que por el momento se encuentra en una etapa de implementación, pero esperemos que a la brevedad posible ya empiece a entrar en funciones. Y luego está conformado, como todos sabemos, como toda entidad del Estado, con órganos de línea, órganos de apoyo y organismos desconcentrados. Vamos a empezar hablando por la superintendencia, quien es la máxima autoridad de la entidad y quien es el titular del pliego presupuestal. Estas son elegidas por resolución suprema que son señaladas a propuesta del Ministerio del Trabajo y de la Promoción del Empleo. Somos un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, entonces estamos trabajando de manera conjunta con ellos. En segundo lugar tenemos el Tribunal de Fiscalización Laboral, que como les decía anteriormente es un órgano que en este momento no está en funcionamiento, pero se encuentra en proceso de implementación. Y es un órgano que estamos esperando desde mucho tiempo, porque se va a constituir en la última instancia administrativa, que es la que va a resolver los casos que lleguen a su despacho mediante el recurso de revisión. Lo más importante de este tribunal es que los pronunciamientos que ellos emitan se van a constituir en precedentes de observancia obligatoria. Es decir, que a todo el sistema inspectivo lo van a obligar a someterse y a resolver en los sentidos de las resoluciones que ellos emitan, lo que va a ser muy bueno en el sentido de darle predictibilidad al sistema en cuanto a la emisión de sus resoluciones. Y acá hay un tema muy importante en cuanto a la estructura organizacional de la SUNAFIL, porque se incorporaron 3 intendencias que tienen en pantalla, que son la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría y la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Los 3 trabajan de manera concatenada y vamos a hablar un poco de ellos, para que sepan también las funciones que realizamos a través de las intendencias. En el primer caso, hablando de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, es la responsable de elaborar y proponer planes, directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos. Esto, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en los hechos a través de la emisión de las directivas. Si ustedes llegan a revisar la página web de la SUNAFIL, van a encontrar directivas, proyectos de directivas y protocolos, que son los que terminan regulando el funcionamiento del sistema inspectivo, tanto a nivel de investigación como el procedimiento administrativo sancionador. La segunda intendencia es la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, que es la responsable de fomentar una cultura de prevención de las normas y de orientación a la ciudadanía. ¿Cómo se ve el trabajo de esta intendencia? Se ve a través de las capacitaciones. Si ustedes revisan de manera eventual la página web de la SUNAFIL o a través de las redes sociales, van a ver invitaciones a diversos cursos, capacitaciones y seminarios. Esos son desarrollados por esa intendencia, tanto a nivel interno, es decir, para el personal que trabaja para la SUNAFIL, como a nivel externo. Además, planifican charlas y seminarios que se realizan no solamente a través de la página web de la SUNAFIL, sino también a través de los medios sociales, ¿no? Llámese radio, televisión, etc. Es una función muy importante porque
se complementa con una de las finalidades de la institución, que es la difusión de las normas y el cumplimiento de las normas sociolaborales. Y en tercer lugar tenemos la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, más conocido como INSI, cuya función es un poco más interna, porque supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales. Entonces lo que ellos hacen básicamente es ver el funcionamiento del sistema de inspección de trabajo y empezar a proponer mejoras para que tenga un mejor funcionamiento. Y adicionalmente ellos se encargan también de generar las órdenes de inspección cuando se vean materias en electricidad, hidrocarburos y minerías en seguridad y salud del trabajo, pero a nivel nacional. Ahora, pasando a otro órgano, tenemos la Intendencia de Lima Metropolitana, que es donde yo presto servicios. Y es el órgano donde se ven la atención de las denuncias. Está conformada por 3 subintendencias, que son las que las voy a mencionar. La subintendencia de actuaciones inspectivas, que es donde se generan las órdenes de inspección y la atención de las denuncias, ¿no? Está conformado por un grupo de inspectores que son los que realizan en el campo la labor de investigación. En un segundo nivel encontramos a la subintendencia de resolución, que son los que resuelven los procedimientos administrativos en primera y segunda instancia. Y en último lugar tenemos la subintendencia administrativa, que es la que se encarga de proteger y de cautelar el acervo documentario y también el tema de las cobranzas de las multas que se lleguen a imponer. Ahora, a raíz de la aparición de SUNAFIL, se generó un proceso de transferencia de competencias. Y en este cuadro ustedes podrán ver que antes de la existencia de SUNAFIL, quien era el ente rector del sistema de inspección de trabajo era el Ministerio de Trabajo o a través de sus direcciones o gerencias regionales, y tenían la competencia de la totalidad de las empresas. Pero a partir de la creación de SUNAFIL hubo una transferencia progresiva, donde en los lugares donde se iban implementando las intendencias regionales empezaba a compartirse la competencia en cuanto a las empresas que se podían supervisar. Entonces, el Ministerio del Trabajo o las zonales de trabajo o los gobiernos regionales, ese era el caso, mantenían la competencia para aquellas empresas que tenían en su planilla electrónica entre 1 a 10 trabajadores. Y el resto de empresas que no cumplían con ese supuesto pasaban a formar parte de la competencia de SUNAFIL. Ahí se generó un concepto especial de microempresa, ¿no? Que lo que hacía era delimitar la competencia interinstitucional entre SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo. Esa lista la elaboraba el Ministerio de Trabajo de manera anual y lo que hace es calcular un promedio para ver cuáles son las empresas que se encuentran dentro del supuesto que le mencionaba para que estén dentro del ámbito de acción del Ministerio de Trabajo. Los que no se encuentran en esa lista forman parte de SUNAFIL. Y ahí son las resoluciones ministeriales que se han ido emitiendo año a año para poder ver cuáles son las empresas que se encuentran dentro de cada competencia de cada entidad. Entonces, se generaron de alguna otra manera 2 instancias administrativas, una por el Ministerio de Trabajo y otra por la SUNAFIL. Y ahí están los comparativos, ¿no? Que lo que es el gobierno regional en el caso del Ministerio de Trabajo, el equivalente es la Intendencia Regional en el caso de SUNAFIL. Y la primera y segunda instancia, que son las subdirecciones y direcciones de inspecciones, en el caso de SUNAFIL se refleja a través de la Subintendencia de Resolución y la Intendencia Regional. Bien, ya hemos hablado un poco sobre la organización de SUNAFIL y ahora vamos a hablar sobre la Ley General de Inspección de Trabajo. En pantalla ustedes pueden ver toda la normativa que es pertinente desde la creación, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, su reglamento a través del Decreto Supremo 019/2006 TR y sus modificatorias y las otras normas que se han ido generando con el transcurso del tiempo. Vamos a ir hablando de todas maneras un poco sobre ellas porque son pertinentes en el caso. Ahora bien, en el caso del sistema de inspección de trabajo tienen unos principios que son los que ustedes ven en pantalla y el más conocido es el segundo, que es la primacía de la realidad, que es la que permite determinar en los hechos de que un vínculo realmente sea de carácter laboral y no como a veces se pretende disfrazar con la intención de querer dejarles sin derechos o no reconocer los derechos laborales que le puedan corresponder a determinados trabajadores. Ahora, si bien es cierto, la mayor atención del procedimiento es para la atención de denuncias, no es el único procedimiento que tiene que ver SUNAFIL. También en pantalla podemos ver otros tipos de acciones que, si bien es cierto, no son la gran mayoría de atención, pero suelen presentarse.
La primera es la verificación del cierre del centro de trabajo. La segunda es la verificación del despido arbitrario, que es muy usado en realidad, ¿no? Solamente que hay un plazo de 30 días para poder interponer o solicitar la acción de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo para poder verificar ese despido arbitrario. El tercer punto es el otorgamiento de la constancia de cese, que suele ser confundido con la entrega del certificado de trabajo. A diferencia de la constancia de cese, el certificado de trabajo puede ser otorgado en cualquier momento y lo que hace es constatar la existencia de un vínculo laboral. En el caso del otorgamiento de la constancia de cese, es un documento que se entrega al trabajador o que se debe entregar al trabajador cuando ya no hay vínculo, cuando ha cesado, y con ese documento es que se puede acercar a la entidad depositaria para hacer el retiro de su CTS. Y otra función que está relacionada más con las verificaciones de huelga es la verificación de paralización de labores. Ahora bien, la Ley de Procedimiento Administrativo General es una norma que está relacionada con la Ley General de Inspección del Trabajo. Y antes de la modificatoria que sufrió por el Decreto Legislativo 1272, la relación que existía entre la Ley General de Inspección del Trabajo y la Ley de Procedimiento Administrativo General era supletoria. Como ustedes pueden ver en la primera parte, en el título preliminar de la Ley 27444, señalaba que tenía un carácter supletorio sobre las leyes especiales, y esto también era concordado con nuestra propia ley, la 28806, que en el artículo 46, en la parte inferior de la pantalla, ustedes pueden ver que señalan que el procedimiento sancionador se encuentra regulado por las disposiciones contempladas en el presente capítulo, es decir, por nuestra propia ley. Y lo que no estaba regulado ya era campo de acción de la ley general. Sin embargo, esta situación cambió. A partir de la modificatoria, obligaba a todos los procedimientos especiales a realizar una adecuación a todos sus procedimientos. Y el sustento legal lo tienen ustedes en pantalla. Con esta modificatoria, el título preliminar cambió. Y como ustedes pueden ver en el punto 2, señala algo muy específico. Y es que las leyes que se creaban y regulaban los procedimientos especiales no podían imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Esto trajo ciertos cambios, sobre todo en los plazos que se otorgaban para los recursos administrativos. Y no solamente eso, sino que también nos obligaba, porque anteriormente la ley de inspección del trabajo no lo contemplaba, la existencia de una autoridad o fase instructora entre la autoridad sancionadora y la que realizaba la autoridad de investigación. El artículo 252, que es más específico en cuanto al procedimiento sancionador y a la facultad sancionadora del Estado, también nos señala, ¿no? Exige que haya una diferencia en la estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. Este decreto legislativo también tuvo un plazo para que todas las entidades del Estado se tuvieran que adecuar, que fue de 60 días, y ese plazo ya venció el 15 de marzo de 2007. Entonces han habido bastantes modificatorias que se han ido aplicando en mayor o menor medida, porque algunas sí eran de aplicación automática, mientras otras sí requerían un desarrollo normativo más específico que a continuación los vamos a ver. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre el procedimiento administrativo, que es la parte central del funcionamiento del sistema de inspección de trabajo. Como les comentaba, ahora está constituido por 3 etapas. La primera, que es las actuaciones inspectivas, que es la labor propiamente desarrollada por los inspectores de trabajo que van a campo a realizar visitas a los centros de trabajo que están sujetos a investigación. En una segunda etapa está la autoridad instructora, que es la novedad en nuestro procedimiento, que ha sido a raíz de la incorporación que nos ha exigido la Ley General a través del Decreto Legislativo 1272. Y la autoridad resolutiva, que también ha sufrido pequeños cambios justamente por la adecuación. Vamos a empezar a hablar por las actuaciones inspectivas. Bien, me gustaría empezar hablando porque las actuaciones, si bien es cierto, en su gran mayoría lo que se dedican es a atender a las denuncias, también realizamos actuaciones de orientación. Vamos a hablar un poquito sobre estas, ¿no? Que pueden ser realizadas de oficio o a pedido de parte, tanto por empleadores como trabajadores, ¿no? Y sirve para que nosotros le demos orientación o asesoramiento técnico sobre el cumplimiento adecuado de las normas laborales vigentes.
Este es un tema que no es muy desarrollado por las empresas, porque hay un poco de temor de que eso sea usado como excusa para exponerse o de repente ya hacer una labor de fiscalización. Sin embargo, de a poco estamos ganando más espacio en ese punto y las empresas están empezando a recurrir más a nosotros para pedir ayuda, no solamente labores de fiscalización, sino también ayudas de orientación. Eso también es una función que nosotros realizamos y es saludable que eso se esté tomando más fuerza. Y bueno, el otro tipo de actuación es la actuación inspectiva, que es la que ya conocemos, que es para la atención de denuncias, que se genera de oficio o también a pedido de parte, que en realidad es la mayor razón por la cual funcionan las actuaciones inspectivas, ¿no? La atención de las denuncias cuando los trabajadores señalan que no se están cumpliendo con sus beneficios laborales. Aquí en este cuadro podemos ver un poco cuál es el origen de las denuncias inspectivas. Y como les comentaba, el primer punto, la madre de todas las denuncias, es por decisión de los mismos trabajadores, ¿no? Que solicitan la atención de la verificación del cumplimiento de las normas o no. Otra forma de actuar también es por decisión interna del sistema de inspección de trabajo, es decir, no solamente actuamos por renuncias, sino también a través de las intendencias que estuve mencionando anteriormente, como la INI o la INPA, con la información que logran captar, hacen operativos y verifican cuáles son los derechos que pueden ser más pertinentes, ¿no? Por ejemplo, cosas que pueden o que suelen suceder es cuando estamos cerca del mes de julio por el pago de las gratificaciones. Entonces, de acuerdo a las actividades o los sectores, se programan operativos y vamos a las empresas y verificamos de oficio si que están cumpliendo con el pago de esos beneficios. Otro de los casos es cuando se atienden petición de los trabajadores u organismos sindicales, algo que es muy común también porque justamente uno de los derechos que es muy reconocido a nivel laboral es el derecho a la libertad sindical. Entonces ellos siempre recurren a nosotros para verificar o también en algunos casos pedir orientaciones sobre el adecuado manejo que se le debe otorgar al sindicato. Otro punto que también es común es cuando se origina una denuncia en base a la iniciativa de los mismos inspectores de trabajo. Y esto sucede cuando van realizando su investigación, ellos detectan que existen nuevos incumplimientos. Entonces, por temas procedimentales suelen generarse nuevas órdenes para atender aquellos puntos que ellos han considerado que han quedado pendientes de verificación. Y claro, también tenemos las atenciones que se dan a las solicitudes que provengan de otros órganos del sector público, como por ejemplo los pedidos congresales, que suele ser muy usual, a los cuales los sindicatos recurren mucho para solicitar nuestra intervención. Ahora, ¿quién desarrolla la investigación? Son los inspectores del trabajo, que los tenemos en 3 niveles: el supervisor inspector, el inspector del trabajo y el de último nivel, que es el inspector auxiliar. Ese personal es seleccionado por concurso público y sus actos merecen fe y sobre todo trabajan con autonomía técnica y funcional. Ahora en la pantalla podemos ver cuáles son las modalidades de actuación, que esas están reconocidas en la ley. La más usual son las visitas de inspección a los centros de lugares de trabajo, que es la forma en la que por lo general suelen iniciarse las actuaciones de investigación. Un inspector se dirige al centro de trabajo para requerir documentación o verificar in situ las condiciones que podrían encontrarse incumpliendo de acuerdo a la denuncia o a la materia que se estén verificando en ese momento. Otra modalidad es el requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, que es cuando a través de un requerimiento de comparecencia se les pide que se acerquen a las instalaciones de la SUNAFIL para que presenten determinada documentación que sea pertinente para la denuncia o para la investigación que se está llevando a cabo. Y la tercera es la comprobación de datos o antecedentes, y es cuando los inspectores recurren a la información con la que contamos nosotros o incluso en otras entidades del Estado y que evidentemente tiene que estar relacionada con la materia de investigación. Ahora, los inspectores, para desarrollar de una manera debida y adecuada sus funciones, cuentan con diversas facultades y vamos a hablar un poco de ellas. Este tema es importante porque a veces existen dudas sobre qué cosas pueden y no pueden hacer los inspectores, sobre todo porque los actos que son contrarios al deber de colaboración contra los inspectores del trabajo son susceptibles de multa. Entonces es importante saber qué cosas pueden hacer o a qué cosas se encuentran facultadas de exigir, incluso de ser el caso.
Y la primera y la más importante es permitir el ingreso a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso al centro de trabajo. Esta tiene una excepción y es cuando el centro de trabajo puede coincidir con una habitación o una casa personal del sujeto inspeccionado, que suele suceder cuando se ven denuncias sobre trabajadoras del hogar. Justamente tiene el derecho de inviolabilidad del domicilio, entonces para ingresar se requiere el consentimiento del sujeto inspeccionado o en un caso más extremo es solicitar la autorización judicial. Otra de las facultades con las que ellos cuentan es la de practicar cualquier diligencia de investigación durante la inspección. Como ya lo dijimos también, pueden requerir la presencia del sujeto inspeccionado a las instalaciones de SUNAFIL para que presenten la documentación que consideramos pertinente para verificar la denuncia. Y también adoptar medidas para exigir al empleador que cumplan con sus obligaciones. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos ya propiamente de la medida de requerimiento. Pero eso no solamente se limita a lo que hemos hablado. También durante sus visitas a los centros de trabajo, los inspectores suelen hacer recorridos a todo el centro de trabajo y se encuentran a trabajadores. Entonces ellos tienen la facultad para acercarse a ellos, entrevistarlos y levantar información sobre las condiciones en las que ellos se encuentran prestando servicios. Es más, hay un formato que se denomina relación de personal, donde ellos recogen toda la información que sea pertinente para verificar si es que todas las personas que se encuentran laborando en el centro de trabajo se encuentran registrados en planilla, ¿no? Que está muy relacionado con el principio de primacía de realidad, que es la que permite ver si es que se están respetando el tema de los derechos laborales en cuanto al registro en planilla de los que se encuentren ahí laborando. Ahora, las visitas inspectivas se pueden realizar en todas las oportunidades que el inspector las considere conveniente. Y claro, levantando información de todas las personas que se puedan encontrar ahí. Ahí también hay un deber de colaboración a que está obligado todo sujeto inspeccionado para darle todas las facilidades para que el inspector pueda levantar toda la información que considere pertinente. Asimismo, también puede revisar los registros y documentos que estén relacionados básicamente con la planilla, ¿no? Para verificar información y cotejarla con la realidad, para ver que se esté cumpliendo. Bien, estas facultades que tienen los inspectores van de la mano con el deber de colaboración al que se encuentran sujetos prácticamente toda persona, ¿no? El deber de colaboración no solamente atañe al sector público, como podemos ver en el primer recuadro, ¿no? Sino también a los empleadores y trabajadores, así como a los representantes de ambos, ¿no? Entonces, esta obligación del deber de colaboración va ligado a las facultades que tienen los inspectores, para que ellos puedan desarrollar de manera adecuada sus funciones. Ahora, parte de la modificatoria que vino por el Decreto Legislativo 2672 respondió a algunas situaciones que se presentaban y que habían ciertas dudas, sobre todo porque no estaban recogidas expresamente en nuestra ley, sobre ciertas acciones que podían o no podían exigir los inspectores, ¿no? Y un caso muy común que sucedía era si es que los administrados estaban obligados o no a permitir que los inspectores pudieran acceder a las maquinarias y a los equipos que tuviera el sujeto inspeccionado. A partir de la modificatoria de que establecido de que sí. Justamente eso va ligado al deber de colaboración y permite que la actividad investigatoria se realice de la mejor manera. Otro punto también es la obligación del inspector a identificarse cuando algún administrado lo requiera. Y eso no solamente va ligado a la credencial con la que pueda mostrar en ese momento el inspector de trabajo, sino que también esa información puede ser corroborada a través de la página web, donde hay un icono donde usted va a poder volcar la información que le da el inspector y usted va a poder tener seguridad de que la persona que se está identificando como inspector realmente pertenece a nuestra entidad. También uno de los puntos que han sido especificados es la obligación de entregar una copia del acta de fiscalización o el documento que haga sus veces al administrado, donde se consigne de manera clara todas las observaciones que no solamente recoge el inspector, sino también el administrado, que también ocasionalmente traía problemas porque algunos inspectores se resistían a recoger información o observaciones que pudiera presentar el administrado. Ese tema ya ha quedado completamente superado con la modificatoria. Bueno, este punto de aquí, a ser informados del objeto y del sustento legal que les permiten hacer las actuaciones, ya estaba contemplado en el reglamento de la carrera del inspector, por lo que no había mayor precisión al respecto. Pero el siguiente punto sí.
sobre realizar grabaciones en audio y video sobre las diligencias. Había cierto rechazo por los inspectores a que sus actuaciones fueran grabadas, y eso siempre generaba problemas, sobre todo en las infracciones a la labor inspectiva. Cuando se trata de impedimento de ingreso, al tratarse de situaciones que pasan en los hechos y no hay mucho sustento documentario, muchas empresas se quejaban de que los inspectores no dejaban grabar las actuaciones que ellos realizaban. Ahora, con la modificatoria, ya está reconocido ese derecho de manera expresa. Así que vamos a continuar sobre este punto. Otra de las modificatorias que ha tenido la actuación investigatoria ha sido el plazo. Si bien por defecto las actuaciones tienen que ser por 30 días hábiles, en la ley anterior o antes de la modificatoria se podía seguir ampliando y no había un límite en cuanto al plazo ni las oportunidades en que podía ser ampliadas el plazo. A partir de la modificatoria esto cambió, porque ahora solamente se permite ampliar el plazo de actuaciones por única vez y por un plazo máximo de 30 días. Otra de las modificaciones también ha sido el espacio mínimo que debe de haber entre la fecha en que se notifica un requerimiento de comparecencia y la fecha en que se va a realizar. Ahora tiene que haber un espacio mínimo de 3 días. La ley anterior no contemplaba un plazo mínimo y entonces podían citar al día siguiente y no había ninguna limitación al respecto. Y también una de las modificatorias que ha habido ha sido un beneficio de reducción en el caso de que se cometa una infracción contemplada en el 46.6 o el 46.10, siempre y cuando acabe la etapa de investigación se hayan subsanado todas las infracciones que se puedan haber advertido antes de la expedición del acta de infracción. ¿Y esta modificatoria a qué responde? Responde al hecho de que si se acaba la inspección y ya se ha logrado cumplir con su finalidad, que era garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, carecía de mucho sentido el tener que imponerle una multa alta por una inasistencia, que es el supuesto regulado en el 46.10. Entonces es por eso que se vio conveniente otorgar este beneficio de reducción, pero exclusivamente cuando se cumpla el supuesto de la subsanación antes de la expedición del acta de inspección. Ahora, una vez realizadas las actuaciones inspectivas, existen 4 medidas a las que puede recurrir el inspector para poder dar por finalizada esta etapa. La más conocida es la medida de requerimiento. Sin embargo, también existen las otras 3 que están arriba en pantalla: la medida de recomendación, la medida de advertencia y la medida de paralización de labores. La medida de paralización de labores es la que sucede mucho en construcción civil, cuando a veces el inspector durante su visita al centro de trabajo puede encontrar condiciones que sean demasiado riesgosas, que pongan en peligro la vida y la salud de los trabajadores. Pueden ordenar la paralización de la obra y que no se puede reanudar hasta que se subsanen todas esas observaciones. Entonces, todo lo que hemos hablado de las actuaciones inspectivas se resumen en este cuadro. Se empieza por la denuncia, que puede ser también por solicitud. En su atención se genera la orden de inspección, que puede ser concreta y genérica, donde se asignan a los inspectores quienes realizan las actuaciones inspectivas, que ya las hemos comentado, que son las visitas al centro de trabajo, las comparecencias o la comprobación de datos. Y en el caso de que se detecten la comisión de infracciones, se procede a la extensión de la medida de requerimiento, ¿no? Que en caso de subsanarse se culmina con un informe de inspección archivándose el procedimiento, o en el caso de subsistir esta se emite un acta de infracción y se pasa al procedimiento sancionador. En esta segunda etapa vamos a hablar sobre la autoridad instructora, que es, como le mencionamos, la parte nueva sobre el procedimiento administrativo. Esta autoridad instructora no existía, recién se ha implementado y esa es la novedad en cuanto a nuestro procedimiento. Vamos a hablar un poco sobre sus funciones, que no son muy complejas en realidad, pero sí son exigentes en cuanto a los plazos. Básicamente lo que hace una autoridad instructora es recibir el acta de infracción y empezar a evaluarla, ¿no? Ver si cumple con todos los requisitos que establece la ley. En el caso de que no sea así, puede archivarlas o puede mandar a que se subsanen esos defectos. Cuando ellos consideran que sí se debe dar inicio a un procedimiento, notifican el acta de infracción al sujeto inspeccionado, quien a su vez tiene un plazo de 5 días para evaluar y presentar su descargo si lo cree conveniente.
Un tema adicional es que, presentado no el escrito de descargo, si la autoridad instructora lo considera conveniente, puede disponer de la realización de actuaciones adicionales que le ayuden a clarificar la validez o la procedencia de las infracciones que son propuestas en el acta de infracción. Y en el plazo máximo de 10 días debe de emitir un pronunciamiento donde señale que las infracciones propuestas no existen o que realmente sí han sido cometidas y elabore un informe final para la continuación del procedimiento. Y a eso se continúa la autoridad resolutiva. Y esta autoridad lo que hace es recibir el informe final de instrucción y lo vuelve a evaluar. Este informe lo recibe, lo evalúa, envía su notificación a su agente inspeccionado para que en el plazo de 5 días pueda presentar nuevamente descargos, y al igual que la autoridad instructora también dispone de la facultad de realizar actuaciones complementarias que le ayuden a clarificar mejor los hechos, si es que realmente existen los hechos constitutivos de infracción. Culminado esta etapa, tiene la obligación de emitir una resolución en un plazo de 15 días, tanto pronunciándose a favor de que se aplique una sanción o de que se archive el procedimiento por inexistencia de las mismas. Uno de los puntos que se debe tener en cuenta también es la tabla sancionadora. Inicialmente, el Decreto Supremo 012-2013-TR estableció 3 tablas, que son las que encuentran en pantalla, para empresas denominadas microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Y su aplicación está ligada a su inscripción en el registro REMIPE, que forma parte del Ministerio de Trabajo. Como ustedes ven, las multas fueron bastante elevadas, ¿no? Si nos fijamos bien en la parte inferior izquierda, en la tabla no MIPE, tenemos como la multa muy grave. Estos son los valores de la UIT en el año 2014, cuando se creó el Decreto Supremo. Las multas llegaban a 19.000 soles, lo cual comparativamente era muy elevado a lo que era la tabla anterior. Aproximadamente era 2.035 soles la multa muy grave con la tabla anterior. Y esta es la que empezó a regir desde abril del 2014. Sin embargo, ante la elevada cuantía de las multas, es que se generó una ley, la ley 30222, que establecía un beneficio de reducción de las multas al 35% de su valor, ¿no? De acuerdo a los valores que estaban contenidos en esta tabla que ya les mencionamos. Este beneficio de reducción era aplicable para las órdenes de inspección que estaban generadas durante la vigencia de esta ley, que estuvo vigente desde el 12 de julio del 2014 hasta el 11 de julio del 2017. Y también establecía, aparte del beneficio de reducción, una escala de beneficio de reducción por subsanación que, de acuerdo a la oportunidad en que se acreditaba, llegaba al 20 o al 25%. Pero claro, habían supuestos de excepción en los cuales ya no era aplicable el beneficio de reducción, y son las que se encuentran en pantalla, ¿no? Que se las enumero muy rápido. Las infracciones que eran muy graves, que afecten muy gravemente la libertad de asociación y libertad sindical, las disposiciones sobre la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. También infracciones que estaban relacionadas a incumplimientos sobre normas del niño y adolescente, o también el trabajo forzoso, y las infracciones que ocasionaran muerte o invalidez permanente al trabajador. También ese Decreto Supremo 012-2013 nos traía una definición sobre infracciones subsanables e insubsanables, y básicamente señalaba que las infracciones insubsanables eran aquellas que los efectos no podían ser revertidos. Además, definía 2 infracciones en específico como insubsanables. La primera, que es la 25.7, que está referida a las disposiciones de trabajo de niños, niñas y adolescentes, y también sobre el trabajo forzoso y trata de personas. En ese tipo de infracciones había una cuantificación específica que variaba de acuerdo a la calidad de la empresa, o si estaba acreditada como micro o pequeña empresa, que era, en el caso de las primeras, 50 UITs, en el caso de las segundas, 100 UITs, y para los demás casos que no estuvieran registradas como microempresa, las 200 UITs. Así, encontramos un comparativo sobre lo que era el Decreto Supremo 012-2013 y la Ley 30222. Con la ley anterior, estamos hablando
No, cuando estamos hablando del Decreto Supremo 012, primero se hacía un tratamiento diferente en cuanto si es que se lograban subsanar o no se lograba subsanar las infracciones. Si ustedes ven en el lado izquierdo, en el cuadro con las letras azules, se daba esta situación. Cuando se subsanaba la infracción, es decir, se emitía la medida de requerimiento y la empresa cumplía con subsanar esa medida de requerimiento, se le imponía igualmente una multa, pero que se reducía al 10% de su valor. Y cuando se emitía la medida de requerimiento y no se cumplía con esta medida exigida, se le imponía, o bueno, se le proponía a través de la acta de infracción una multa, pero con el valor al 100%. Sin embargo, a partir de la ley 30222 se dio un tratamiento distinto, que es el que todavía se mantiene vigente, no por esa ley, sino porque ya se modificó la norma. En el sentido de que si tú lograbas subsanar lo exigido en la medida de requerimiento, se cerraba con un informe y un archivo del expediente. Entonces ya no había ninguna propuesta de multa ni se daba inicio a un procedimiento administrativo. Pero cuando no se subsanaba, se emitía un acta de infracción. Bueno, y esta es la tabla actual. Si nosotros la podemos comparar, es un valor más reducido a lo que era la 012. Aquí comparativamente lo podemos ver. Por ejemplo, si volvemos a la infracción muy grave respecto a la empresa Nomipe, con la tabla 012 el valor era de 5 UITs, que según el valor de 2014 era 19.000 soles. Y en la actualidad se ha reducido bastante, porque ahora es el 2.25 de una UIT, que equivale a 9.112,50 soles. Y también hay una cuantificación muy especial para las trabajadoras del hogar. Y claro, acá hay un tema muy importante, porque justamente hay una cuantificación especial para ellas, no solamente en cuanto a los montos. Como podemos ver, los valores son mucho menores a los que hemos encontrado en las tablas que ya hemos mencionado, sino que también tiene la particularidad de que su cuantificación se hace en base a que se considera por cada trabajadora afectada una infracción. Ponemos un ejemplo. Si fueran 5 trabajadoras afectadas, serían 5 infracciones. Pongamos un ejemplo que sea una infracción muy grave. Si son 5 trabajadoras que no se le ha cumplido infracción muy grave, se impone una sanción de 0.13 UITs por 5, a ser 5 las trabajadoras afectadas. Ahora vamos a terminar, estamos en la parte final, estamos con los recursos administrativos, que también ha sufrido unas pequeñas variaciones por las modificatorias de la 1272. Y la primera de ellas es la reconsideración, que se presenta, pero que debe sustentarse en una nueva prueba. En el caso de la apelación, se exige que se expresen fundamentos de derecho en cuanto a lo que se está cuestionando en el pronunciamiento de primera instancia. Ambos tienen un plazo de interposición de 15 días, y esa ha sido una variación en cuanto a la apelación. Antes de la modificatoria, el plazo para presentar los recursos de apelación eran de 3 días, pero con la modificatoria, que ya establece pisos mínimos que no se pueden transgredir, se ha ampliado a 15 días la presentación de estos recursos, y esos también deben ser resueltos en 30 días, a excepción del recurso de reconsideración, que se resuelve en 15 días. También ha habido un cambio en cuanto a la interposición de la queja por denegatoria de apelación, que anteriormente era de 2 días, ahora se ha elevado a 5. Y el recurso de revisión, que bueno, en realidad ya estaba recogido por el tribunal, que hasta ahora, como les explicaba, no está en funcionamiento, pero que por el momento se declara improcedente hasta que se implemente y entre en funcionamiento el tribunal. Una de las novedades que también nos ha traído este procedimiento es el de caducidad, lo cual obliga a todas las intendencias en primera instancia a resolver los expedientes dentro del plazo máximo de 1 año. Inicialmente son 9 meses, pero se puede ampliar por 3 más. Evidentemente hay que explicar las razones por las cuales se está pidiendo un plazo adicional, pero que ya obliga a las entidades del Estado, o por lo menos a la SUNAFIL, a cumplir con la resolución de los expedientes a la brevedad posible. También ha habido una modificación en cuanto a la prescripción. Antes de la modificatoria, el plazo de prescripción era de 5 años,
y se suspendía su cómputo con el inicio de las actuaciones inspectivas. Ahora esto ha cambiado. Ahora ya no son 5 años, sino que son 4. Y su contabilización se suspende ya no con el inicio de las actuaciones inspectivas, sino que se suspende con la notificación del acta de infracción. Y esto responde a lo que está señalado en el artículo 250 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 006-2017. Ahora, también se recogen nuevos eximentes que, si bien es cierto, están señalados en el Decreto Supremo 006, en el TUO de la Ley General. Nuestro reglamento también se ha encargado de precisar bajo qué supuestos es que estos eximentes son aplicables, y vamos a hablar un poco de ellos. El primero es el caso fortuito, la fuerza mayor debidamente comprobada. Sin embargo, para que esto sea aplicable, estos hechos producidos tienen que haberse acontecido antes de la primera actuación inspectiva, y en la cual debe de participar el administrado, y este debe ser acreditado con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público. Otro supuesto es obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, y para que este supuesto sea válido, la norma debe estar contenida expresamente en un dispositivo legal que tenga un rango de ley. Otro supuesto es la incapacidad mental debidamente comprobada, que no está precisada en cuanto si es que tendría que haber algún supuesto especial por nuestro reglamento, por lo que se mantiene tal cual como está señalada en la ley general. Otro supuesto es la orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones. Ahora, en este caso es importante que ese acto administrativo o resolución judicial, de ser el caso, se encuentre regulada con la imposibilidad de que el sujeto inspeccionado pueda cumplir con la materia objeto de fiscalización. Otro supuesto eximente es el error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. Ahora, para que esto sea aplicable, nosotros consideramos que el administrado debe estar comprendido en los alcances de esa disposición administrativa para que sea válida su aplicación. Y el eximente final es la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado de la infracción que se está imputando como cometida por el sujeto. Y finalmente, ha salido en la página web de la Zona Fila Directiva 001-2017 que regula algunos aspectos en cuanto a las funciones de la autoridad instructora y también de la resolutora. Aquí vamos a hablar muy brevemente de ellos, porque lo que hace básicamente es establecer plazos en los cuales van a ser aplicados ciertas acciones de las facultades con las que cuentan ya las autoridades, ¿no? Por ejemplo, para la notificación del acta de infracción nos otorgan un plazo de 5 días. Y como les comenté también, la autoridad instructora tiene la facultad de realizar actuaciones instructoras que le permitan esclarecer mejor si es que el acta de infracción se encuentra debidamente fundamentada o necesita mayor información para que ellos consideren que se deba continuar con el procedimiento. Para esto tiene un plazo de 15 días. Este plazo culminado se pasa ya a la notificación al sujeto inspeccionado, quien tiene la oportunidad de presentar su descargo, y una vez culminado esto tiene que emitir un informe de instrucción en 10 días. Este plazo se puede ampliar por 30 días más, siempre y cuando se motive y se ponga de conocimiento del sujeto inspeccionado. Y una de las partes novedosas es que ese descargo que tiene para presentar en 5 días pueden ser ampliados por 3 días más, lo cual puede ser solicitado y podría ser aprobado de manera automática. Ya no haría falta que la autoridad se pronuncie al respecto. Y cuando culminada esta etapa, la autoridad instructora considera que sí se debe continuar con el procedimiento, emite su informe de instrucción y lo remite en el plazo de 2 días a la autoridad sancionadora. Bueno, y la autoridad sancionadora tiene una función muy similar. Recibe el informe final de instrucción y tiene 5 días para analizar su validez. Si considera que no está completo, no se encuentra conforme con lo que ha resuelto en ese informe de instrucción, lo puede devolver a la autoridad instructora para que lo reevalúe o pueda aclarar algunos puntos que puedan quedar pendientes a consideración de la autoridad sancionadora. Luego de esto puede
notificar a su agente inspeccionado, quien a su vez tiene 5 días para presentar su descargo. Si lo considera conveniente, también puede realizar actuaciones complementarias que le ayuden a verificar si es que realmente corresponde o no la imposición de la multa y emitir la resolución de primera instancia en 15 días. Muy bien, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.